gente, mi nombre es Fernanda, bienvenidos a este nuevo video y hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes dentro de la electrónica y para obviamente un tema de inicio para las personas que quieren iniciar electrónicas, así que estoy hablando sobre el multímetro, obviamente, y vamos a hablar de qué es el multímetro, para qué se usa, por qué se usa, cuál es la función, qué hace, como igual vamos a hablar un poco sobre la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff. Pero primeramente, ¿qué es un multímetro? Un multímetro es un dispositivo de medición que es esencial dentro del mundo de la electrónica, ya que prácticamente lo vas a estar ocupando casi todo el tiempo para hacer mediciones de estos tres vectores electrónicos. Como pueden ver acá, que es los voltios, los ohmios o medir la resistencia, y los amperios o medir la corriente. El multímetro, como dije, es tan esencial ya que no solamente hay que medir estos tres vectores electrónicos, también podemos medir qué es la corriente alterna y la corriente continua. También sirve para medir la continuidad de un cable, si es seguro de conducir corriente por ahí, como igual podemos observar de qué tanto un componente puede utilizar corriente. Bueno, como dije entonces, estos son los tres multímetros. Primero vamos a ver qué es el voltio, cómo se llama un voltio. El voltio es la diferencia de potencial entre dos puntos en donde, obviamente acá el multímetro, como ven, se mide en paralelo. Bueno, ¿por qué en paralelo podemos medir los voltios dentro de un circuito? Recordemos de que el multímetro también puede ser un voltímetro, ohmímetro o amperímetro, que es decir, medir los voltios, medir las resistencias, medir la corriente en los amperios, etc. Así que vamos a hablar de lo que es un voltímetro. Un voltímetro es un dispositivo que obviamente mide voltios, pero diferencia potencial entre dos puntos. Para realizar una correcta medición de voltímetro es necesario que se mide en paralelo. Pero, ¿por qué en paralelo? Recordemos que un voltímetro esencial necesita una resistencia alta en donde casi la corriente no altere para medir los voltios. Recordemos que un voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones. Entonces, el voltímetro busca medir los voltios y es esencial por medir en paralelo. Si medimos en serie, obviamente que la corriente no va a pasar porque el voltímetro tiene una resistencia alta que casi no deja pasar la corriente, pero tampoco sí deja pasar, pero solo quiere el voltaje. Veamos la siguiente demostración que lo voy a hacer. Chicos, vamos a realizar la respectiva medición de voltaje en nuestro circuito y como pueden ver, como está anotado ahí, nuestro voltaje en total del circuito es 8.43 voltios. Pero si solo medimos el LED, cuánto está consumiendo el LED de voltaje, podemos ver de que es 1.81 de voltaje que está consumiendo nuestro LED. Así que con eso podemos averiguar de que la batería casi equivale a 8.9 nuestro voltaje, pero en el circuito está utilizando casi lo mismo y nuestro LED está consumiendo casi 1.8 de voltaje. Bueno chicos, ya como vimos las siguientes partes, así se miden voltios dentro de un circuito. Ahora vamos a hablar lo que es un ohmímetro. Un ohmímetro obviamente que es un dispositivo que mide la resistencia. Y aparte de la resistencia, va a entender cómo fluye un poco la electricidad. Bueno, recordemos que el ohmímetro se mide en ohmios, obviamente que este es el signo de ohmios. Y para medirlo nomás se necesita que tu resistencia no esté energizada. ¿Qué quiero decir con esto? Le hago recuerdo de que el ohmímetro tiene una propia batería. Es decir, si tú calculas ohmímetro en tu circuito, obviamente el ohmímetro se va a fregar y no va a calcular bien lo que tú quieres que calcule en la resistencia. Y así es como así es como la resistencia no tiene que estar
energizada. Voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo medir la resistencia. Una vez colocado en 200, bueno, depende de cuánto mide tu resistencia. En este caso el mío mide 10, así que lo vamos a colocar a 20 kiloohmios. Y lo nomás solamente recordemos que la resistencia no tiene polaridad, o sea, quiere decir que no tiene positivo y negativo. Así que puedes colocar los cables donde sea, donde sea de cualquier extremo. Una vez medido, da la resistencia de 9.7473 de kiloohmios. Equivale a esta casi resistencia de 10 kiloohmios. Como podrán casi ver. Bueno chicos, ya después de haber visto de cómo se mide una resistencia, ahora vamos a ver de qué es un amperímetro. Un amperímetro obviamente es... Bueno chicos, como hemos visto, ya podemos saber cómo se mide obviamente una resistencia. Ahora el siguiente punto que vemos es cómo se mide en amperios, un amperímetro. Un amperímetro es un dispositivo que mide la corriente eléctrica dentro de un circuito. Y para realizar una correcta medición en amperímetro es necesario que se mida en serie. ¿Pero por qué en serie? ¿Y por qué no en paralelo? Bueno, recordemos de que un amperímetro ideal necesita una resistencia baja para que fluya la corriente y obviamente medirlo cuánto pasa ahí. Y en serie, obviamente la corriente sí o sí va a pasar ahí para medirlo. Obviamente, cuántos corriente estamos hablando. Si lo medimos en paralelo, la corriente se va a desviar y pues se va a crear como un cortocircuito y pues obviamente va a calcular mal el amperímetro. Y es por eso es necesario de que es sí o sí de que tiene que ser en serie y no en paralelo, porque la resistencia del amperímetro es muy baja y la corriente se va a descontrolar. Bueno chicos, como podrán ver, estamos midiendo la corriente en miliamperios, que da 0.65, 0.66, varía mucho, depende de la corriente que está dando en este circuito. La ley de Ohm, como ven acá, establece que la intensidad de la corriente que circula dentro de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional de la resistencia del mismo. Creado por George Simon Ohm en 1827, ha sido muy importante dentro del campo de la electrónica, ya que no solamente calcula los componentes de un circuito, sino también calcula las fallas, y como igual podemos diseñar nuestro propio circuito. Está compuesto por voltios, intensidad corriente y resistencia. Vamos a ver un ejemplo que lo voy a mostrar. Pueden ver acá, este es el circuito que vamos a aplicar la ley de Ohm. Podemos ver de que tenemos una alimentación de 9 voltios, como igual tenemos que tenemos el LED que está aplicando 3 voltios y 20 miliamperios. Ahora nos falta calcular lo que es las resistencias. Pero ¿cómo lo vamos a aplicar? Bueno, como podemos ver acá, esta es la fórmula. Resistencia es igual a voltaje de la fuente de alimentación, como igual menos voltaje del LED que está ocupando, dividido entre la corriente, que es 20 miliamperios. Muchachos, como pueden ver, ya reemplazamos los valores. Ahí podemos ver de cómo pusimos 9 voltios menos 3 voltios, obviamente, y dividido entre 20 miliamperios. En este caso yo lo puse ya convirtiendo en amperios, que es 0,02 amperios en vez de 20 miliamperios. Ahora realizamos la operación. Muchachos, como pueden ver acá ya resolvimos esta operación. Podemos ver acá que restamos 9 menos 3 elevado a la 6 dividido entre 0.02 es igual, nos da a 300 ohmios.
Podemos igual realizar otro ejemplo para buscar la intensidad. Ok chicos, podemos ver que ya está la solución ya resolvida. Podemos ver de que tenemos una resistencia de 11 ohmios, 50 ohmios y 38 ohmios. Lo sumamos y dividimos contra el voltaje de nuestra alimentación y nos sale como intensidad de 0,09 amperios. Como igual podemos convertir en potencia, o sea en watts, multiplicamos por voltaje por intensidad y nos sale 0,81 watts. Como pueden ver ahí. Es muy fácil aprender un poco la ley de Ohm, como igual podemos aprender la ley de Kirchhoff.